diciendo que los espacios muestrales los tenemos que ajustar a una función de distribución teórica. Pero para entender esa función de distribución teórica necesito entender, sí, que son variables aleatorias continuas y que lo que necesito son espacios muestrales, la muestra de datos. Si no, ¿cómo rayos lo hago? Porque tampoco voy a inventar, ¿verdad? Pues no, no se inventan los valores, ¿verdad? Se extraen de nuestras fuentes de información. ¿Vale? ¿Sí o no? Ya se quedaron pasmados. ¿Qué pregunta tienes, Karen? No, ninguno. ¿Nadie tiene preguntas? Yo sé. No, profe, bueno, dice que, bueno, descargamos los datos de los que vamos a trabajar, bueno, de nuestra variable hidrológica, y pues solamente es como hacer lo que hicimos parecido aquí al Excel, ¿no? Bueno, sí y no. Sí, pero tienes que utilizar una técnica. Y esta técnica estadística se conoce como el histograma. Para que me entiendan bien. Lo voy a compartir. Para que me entiendas, yo sé. Esto que tengo aquí, dibujado, lo construí, ¿sí?, a partir de una variable aleatoria discreta. Y tuve que construir, ya no sé escribir, función discreta. ¿Sí? ¿Okay? Tengo dislexia. ¿Sí? Y ve, estos datos, o esta variable, o esta gráfica, yo la construí, ¿sí?, a partir de que yo construí mi espacio muestral. ¿Ya viste? Lo que tú vas a hacer es, ¿sí?, obtener tu espacio muestral de las fuentes de información. Y tendrás que utilizar una técnica estadística que se llama cómo construir un histograma de frecuencias o el polígono de frecuencias relativas. Y el polígono de frecuencias relativas acumuladas, mejor conocida como la ojiva. ¿Pero de qué? Yo sé. Sí, lo vas a obtener a partir de una serie de datos de una variable aleatoria continua. ¿Me explico, ingeniero? Sí, profe. Variables aleatorias continuas. Pueden ser, por ejemplo, las precipitaciones mínimas anuales. Pueden ser las precipitaciones acumuladas mensuales. ¿Quieres hacerte la vida más minuciosa? Pueden ser las precipitaciones diarias. Pueden ser las temperaturas medias diarias. Fíjate cómo estoy hablando. ¿Ya te fijaste bien? Estoy hablando de conceptos estadísticos. Pueden ser las precipitaciones diarias, las precipitaciones acumuladas por mes, las precipitaciones mínimas por año, los gastos máximos del año, los volúmenes generados máximos por año, o sea, cualquier variable, ¿sí?, aleatoria que tenga relación con el. ¿Me explico? ¿Sí me entienden? Y ustedes deben de saber las fuentes de información. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Yo sé. El CLICOM, el Servicio Meteorológico Nacional, ¿verdad? Sí. El extractor rápido de información climatológica, el ERIC. El Sistema de Información Geográfica del INTA. O sea, por eso les enseñé cómo buscar la información, ¿sí?, porque ustedes al fin y al cabo van a analizar espacios muestrales y tú tienes que saber construir el espacio. Y es a partir de los datos medidos y que son datos reales. ¿Me explico? ¿Sí, Joseph? Sí, profe. ¿Quieres que te enseñe una técnica rapidísima en 5 minutos? Sí, ¿Sí o no? sí, si se puede. No, no quiero. Sino que van a hacer el fin de semana. Van a poner a ver Netflix. No, pónganse a estudiar. Y luego les enseño más rápido. Ah, ¿verdad?
que no? ¿O quieren que se los enseñe? Profe, una pregunta. Dígame. Nuestro espacio muestral, puede ser, igual sería de 20 años o mínimo Mínimo de 20 20 años. años. Claro que ya entendió el ingeniero. Y pregunto, ya, ¿cuál es el espacio muestral que tienes que analizar para calcular el gasto de diseño de precipitación? ¿Qué variable hidrológica de precipitación vas a analizar? Los máximos, ¿no? Precipitaciones máximas Anuales. anuales. Se conoce como la serie de eventos máximos del año. Siempre y cuando estudies, ¿sí? O siempre y cuando en el análisis hidrológico estudies el evento máximo. ¿Me explico? Descubrimiento. Pero ¿qué tal si analizas sequías? ¿Qué tipo de variable vas a analizar? El inverso. Precipitaciones mínimas anuales. ¿Me explico? Las precipitaciones mínimas anuales son las que se estudian, ¿sí? Para sequías. Las precipitaciones máximas anuales son las que se estudian para diseño, para dimensionar obras. ¿Por qué? Porque son las condiciones más desfavorables que se han presentado en la historia de esa zona. Y ahí viene lo interesante. En tu cuenca de drenaje, que ya trazaste, ¿te acuerdas la clase pasada que dibujé mi maldita cuenca? Y que dibujé varias estaciones climatológicas. Entonces, lo que ustedes van a analizar es un espacio muestral para cada estación, papá. Para cada estación. ¿Me entendieron? Porque la lluvia no es igual. ¿Sí? Entre una y otra estación. Si tienes 10 estaciones climatológicas, tendrás que hacer 10 análisis de frecuencias. Sí, papá. Eso es lo que vas a hacer. Por eso reprueban. Si tienes 2, pues irás a hacer 2 nada más. Si tienes 6, pues harás 6 análisis de frecuencias. Ese es el objetivo, señores. ¿Ya me entendieron o no? Y, profe, una pregunta. Entonces, Otra es vez. con... No, 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 no. Ya me dio hambre, ya me quiero ir. Ya, Ya viene la hora de las chelas. en 8 minutos, profe, no se preocupe. Oiga, profe, nos había dicho que su esposa nos iba a dar terapia. Luego hablamos de eso. Al final del semestre, para que no me guarden rencor. A ver, Jeff, ¿qué pregunta vas a hacer? Que si tuviéramos un... Ay, ¿cuál era? ¿Cuál era el aparato al cual, si lo teníamos dentro de la cuenca, no recuerdo si era un fluviómetro? Eh, Todas las estaciones tienen pluviómetro, ingeniero. ok, ¿Qué análisis vas a hacer? Las precipitaciones máximas anuales, que son los sí, sí. eventos más grandes del año, o de cada año en particular. Esas series, Ana Karen, se conoce como la serie de eventos máximos anuales. Y ese es el tipo de espacio muestral que tienes que hacer para un análisis hidrológico, para diseñar y construir obras hidráulicas, las máximas del año. Y en términos hidrológicos se conoce como la serie de eventos máximos del año. Pero recuerda que la hidrología estudia los dos extremos. Épocas en las cuales se te presentan grandes cantidades de lluvia, es la temporada de lluvias. ¿Sí? Pero también tienes épocas en las cuales, ¿sí?, no se presenta la lluvia, se llaman sequías. En particular, la hidrología estudia los dos extremos. ¿Me explico? Entonces, cuando estudias los eventos máximos del año, estás hablando de la temporada de lluvias. Cuando estudias los mínimos del año, estás hablando de temporada de sequías o de estiaje. Y estos dos extremos los estudia la hidrología. ¿Me explico? Y se los enseñé, se los dije. Entonces, aquí lo que tienen que hacer ustedes es ir identificando, ¿sí?, los espacios muestrales que se conocen como la serie de eventos máximos anuales. Si hablo de cuenca forada, pues estudio los gastos máximos del año. Gastos. Si es una cuenca no aforada,
estudiaré las precipitaciones máximas anuales. ¿Me explico? ¿Sí ya, Marta? Sí, profe. Ya me cayeron mal. No, Estoy compartiendo. Déjame ver si puedo enseñarte rápidamente y a ver si son capaces de llegar a lo mismo que yo. Y esa es la actividad que van a hacer este fin de semana. ¿Sale? Estoy buscando una serie de datos, sí, que necesito para analizar con ustedes. Gracias. Quichlin, curvas, todo esto les voy a enseñar, ¿ya vieron? ¿Están viendo mi escritorio? Análisis gráfico, curvas IDTR, Gumbel, Emil Quisling, error estándar de ajuste, estimación de datos faltantes, FDP, función de densidad de probabilidad, frecuencia relativa acumulada, colgomador. Aquí está. Ah, caray. Aquí está. No entiendo qué estoy haciendo. Ah, aquí está. De gastos. ¡Ay! Creo que me estoy yendo muy acelerado. A ver. No, colgomador, no. Todo esto van a aprender con mis. Ay, ya se me pidieron los datos. Españoles, entonces. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno. Les dejo rápidamente cómo pueden hacer un análisis rapidísimo, ¿sale? sí. No. Mejor voy a seguir la propuesta de Marta Gabriela. Ustedes inténtenlo. Y el próximo martes, ¿sí? Ay, martes es el examen. Bueno, 1 hora para el examen nada más, ¿sí? Y la siguiente hora seguimos con el tema. ¿Les parece bien? Así de fácil va a Mejor nos quedamos 1 hora extra después de las 2, profe, ¿no parece? Está bien fácil el examen. Son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y teoría, por Y teoría. supuesto. Pues, claro. Me acordaba, el próximo martes es el examen. Escrito. Y va a venir personalizado el examen. Preguntas específicas para Ana Karen, preguntas específicas para Kevin, preguntas específicas para Sebastián. Con su nombre, ustedes no van a tener ni su nombre más que las respuestas. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, profe, de acuerdo. Bueno, entonces, pues ya vamos. Órale, pues. ¿Qué preguntas hay? ¿O qué dudas tienen? Lo intentan, por favor, pónganse a estudiar, intenten recordar el histograma de frecuencias relativas o el polígono. Pues si no, busquen la información y lo más sano es que busquen el polígono de frecuencias relativas y el polígono de frecuencias relativas acumuladas. En términos estadísticos se llama la ojiva. Y se van a dar cuenta, Nelson, que es el mismo concepto que te acabo de explicar para una variable aleatoria discreta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero hay un método. ¿Sí? Y ese método pues, es muy sencillo. Es a través del concepto de frecuencia. Bueno, investiga. Sí, ¿Sale? profe, nosotros lo investigamos. El próximo martes empezamos con el examen. Resuelvo todas las dudas y después aplico el examen. Órale, Va, profe. gracias. Bueno, pues. Bien, pues buen provecho. Yo tengo que ir a la escuela, tengo que ir a firmar mi salida. Y bueno, si no tienen más preguntas, por ahí les había pedido a Ángel, ¿verdad? Ángel Moisés, que trajeran su tabla de su norma hidrológica, ¿verdad? Les pedí que la trajeran, ¿verdad, Ángel? ¿Sí?
y que la tuviéramos en papel, para que se dé una idea muy rápidamente. El periodo de retorno es una probabilidad. Así de simple. ¿Me entendieron? Más o menos. ¿No? Es muy importante. ¿Tienes a la mano tu tabla de la norma hidrológica? A la mano, un papel. ¿La tienes? ¿No? ¿Alguien la tiene? El papel. ¿Nadie? ¿Ni tú, Karen? ¿No? ¿Michelle? ¿Tampoco? ¿La tienen o no la tienen? No, profe. Ah, No la tienen en papel. ¿La tienen en digital? ¿Sí? Bien, digital, sí. A ver, comparte, Jeff, ya para irnos, rápido. Compartan la norma hidrológica. Ahí va, pongan atención. Ahí está la norma hidrológica. Vean ustedes que viene el concepto de periodo de retorno. Jeff. ¿Sí? Y ven, no, pero no le muevas. Por ejemplo, cuando quieras dimensionar una cuneta y una contracuneta en un camino secundario o en una carretera, ¿sí? El estudio hidrológico lo tienes que definir a través de la tormenta de diseño. Ahí dice, tormenta de diseño, señor. Tienes que calcular la tormenta de diseño. El periodo de retorno asignado es de 5 años. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Glenn, es el factor de seguridad de las obras hidráulicas. En este caso, es una cuneta y contracuneta en una carretera. Y todos conocemos las malditas cunetas y las contracunetas. Tu periodo de retorno es de 5 años. ¿Qué vas a calcular? La precipitación de diseño. Para que te des una idea por qué empecé con el concepto de probabilidad, Ángel. Divide 1 entre 5. El 20% de probabilidad de que ocurra la tormenta de diseño. Te acabo de definir el concepto de periodo de retorno. ¿Qué quiere decir? Que el recíproco del periodo de retorno, señores, les devuelve la probabilidad de que ocurra el evento de diseño. Así de simple. Y estás hablando del 20% de que ocurra. ¿Eso Quiere sería decir, por un año o...? escúcheme bien, escúcheme bien. Es una probabilidad de que ocurra. Es 1 sobre el periodo de retorno. 1 sobre 5 es el 20% de probabilidad de que ocurra la tormenta de diseño. De que ocurra. El 80% de que no ocurra. ¿De qué lado estás? De la seguridad, papá. ¿Sí me explico? Yo no, Glenn. Por ejemplo, vamos a ver una obra hidráulica más grande. A ver, aquí una cuneta contra cuneta, pues es algo muy sencillo. Ahora, vámonos más abajo, más abajo. Una estructura de cruce, por ejemplo. Ahí está. Estructuras de cruce en cauces o zonas federales se refiere a las crecientes, al gasto de diseño, Gabriela. Vamos a pensar que tenemos, un puente carretero para el paso de corrientes visualizadas en el simulador de flujos de agua de cuenca hidrográfica, el CIAC. Entonces, un puente carretero, para caminos primarios que comunican poblados de más de 500,000 habitantes. ¿Lo estás viendo? Y dice periodo de retorno de 500 a 1000 años. ¿Ya entendieron? Entre mayor es la obra, mayor es el periodo de retorno, menor la probabilidad de que ocurra, mayor la probabilidad, de que no ocurra. ¿Me explico? Adiós. Una pregunta antes de que se vaya. En estos casos donde aparecen dos tipos de periodo de retorno, ¿cuál tomaríamos? Bájala, El- quita, deja de compartir. Ahí te va. Lo que tú vas a aprender, Jeff, y todos ustedes van a aprender a calcular la creciente de diseño, el gasto de diseño, la tormenta de diseño, para cualquier periodo de retorno. Para cualquier. Si la norma te dice que es de 500 a 1000 años, ¿sí? Nada más hay que pensar
en lo siguiente. Entre mayor periodo de retorno, mayor costo. ¿Está claro? ¿Me explico? Si tu periodo de retorno es de 1000 años, vamos a suponer que esa estructura, ese puente, te va a costar 400 millones de pesos para 1000 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre mayor sea el periodo de retorno, mayor es el costo de la obra. Para menor periodo de retorno, mayor riesgo de falla de la obra. ¿Me explico? Entonces, normalmente, en cuestiones prácticas se toma un valor intermedio. Entre 500 y 1000 años, un periodo de retorno de 750 años. ¿Sí? Y para las próximas sesiones les voy a enseñar otro concepto de probabilidad que se llama riesgo de falla. Tú vas a estar en condiciones de estimar el riesgo de falla de la estructura. Y es una probabilidad. Por eso empecé con el tema de probabilidad. Se llama riesgo de falla o riesgo de confiabilidad de la obra. ¿Qué tan confiable es tu obra? En función del periodo de retorno, que está normado, y en función de la vida útil de la obra. ¿Me explico? Está interesante el tema. De veras es el más importante del curso. ¿Sí? Porque aquí viene todo. ¿Vale? Entonces, en términos prácticos, tú puedes hacer ese análisis como ingeniero. Y yo lo haría. De hecho, yo lo hago. ¿Sí? Les hago un análisis de riesgo para diferentes periodos de retorno, ¿sí? Y además les hago el análisis del grado de confiabilidad. Y tú, que me contrataste, decide. ¿En función de qué? ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Qué otra pregunta hay, Sebastián? No, profe, yo no tengo preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok. Tenemos que llamar a el histograma impreso, profesor. No necesariamente, lo que quiero es que recuerdes nada más y que construyas una función de densidad y una función de distribución de probabilidad, ¿sí? Para variables aleatorias continuas. ¿A qué me refiero, Nelson? ¿Sí? En realidad lo que vas a hacer es lo siguiente. Hay una analogía entre el método o el procedimiento del polígono de frecuencias relativas corresponde al concepto de función de densidad de probabilidad. Y tu concepto de polígono de frecuencias relativas acumuladas corresponde con el concepto de función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Perdón, continua. Y tú lo que vas a hacer es a recordar el método, porque ustedes hicieron ese método, ustedes construyeron funciones, ¿sí? O polígonos de frecuencias relativas y polígonos de frecuencias relativas acumuladas. Pero en realidad el concepto es función de densidad de probabilidad y función de distribución de probabilidad. Ese es el concepto. ¿Me explico? Y como te dije, hay funciones de distribución de probabilidad teóricas, están definidas matemáticamente, ¿sí? Y así vamos a aprender a utilizar las funciones de distribución teóricas y lo que vamos a hacer es ajustarla a nuestro espacio muestral. ¿Me explico? ¿Sí entendiste, Nelson? ¿Para qué? Para estar en condiciones de definir la probabilidad de que ocurra o que no ocurra el evento. ¿Sí está claro? Bueno, adiós. ¿Qué otra pregunta tiene? Ya se espantaron. Un poquito. ¿Por qué, Marta Gabriela? No es cuestión de intentar hacer la actividad y así me surgen dudas, pues decirles el martes. Yo de todas maneras se las resuelvo, pues les resuelvo sus dudas. Pero necesito que hagan el intento, pues. ¿Sí? Yo te lo puedo enseñar, te lo voy a enseñar rápidamente. Con 3 clics. Pues. Pero yo ya me sé el método. Yo ya me lo sé. ¿Tú te lo sabes? ¿Carla?
Marta. No, ¿verdad? Todavía no. Entonces, inténtalo y después te enseño a hacerlo más fácil todavía. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Marta Gabriela? Que ya tienes el concepto aquí. Aquí ya lo tienes grabado. Y entonces te voy a enseñar una forma más fácil de hacer. Eso es lo que quiero que entiendan del informe. Concepto, práctico y más rápido que muchos otros. Bueno, no quiero hablar de más. Ok, profe. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Nos estamos mirando el próximo martes. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Sin miedo al éxito, joven. Profe, entonces en el examen va a venir evaporación también, aunque sea, o eso no. Recuerdo que nos conocimos virtualmente el 31 de enero de este año. ¿Sí? Yo Dijo que iba a creí, venir todo. ¿perdón? Fue el 1 de febrero. Ah, ustedes son del primero, perdón. El 31 fue el lunes del siguiente. Yo los conozco desde el 1 de febrero de este año. Y hemos estado trabajando continuamente martes y jueves. En formato híbrido y ahora, perdón, en formato virtual y ahora en formato híbrido. Ya me conocen, ya me etiquetaron. ¿Qué etiqueta me pusiste, Marta Gabriela? Es que va a venir todo. ¿Para Ok, qué, no, ¿para qué me preguntas, princesa? ya. Tú solita contéstate. Si se me ocurre hasta preguntarte cosas disparadas de las que he dicho, lo voy a preguntar. Órale, pues. Y te voy a adelantar una pregunta. Escribe el nombre completo de tu profesor. Calificación 10. Ah, Sergio José Gracida, quién sabe qué, la verdad. 0. Ya. ¿Ya me entendió? Ah, sí, ¿Ya me profe. entendiste? ¿Ya me entendiste? O sea, yo pregunto desde el primer día que llegué hasta hoy. Bueno, este tema no. En la unidad 5 no viene. Ese es para el segundo parcial. ¿Vale? Sí, Pero profe. es 4 unidades y final. 4. ¿De acuerdo? Órale, pues. Ahora, pues, ¿ya entendió mi forma de enseñar? ¿Sí? Ok. Si no tienen preguntas más, nos estamos mirando el próximo martes en formato presencial. Órale, pues, profe. Nos Bien, vemos. Es profe, más, que tenga buen día. hasta me voy a poner saco y corbata para el examen. Calamardín elegante. ¿Dónde? Calamardín elegante, digo. O sea, se va a vestir elegante, pues. No, tengo examen profesional a las 9 de la mañana. Ah, con razón. A ver. Órale, pues. Órale, pues, profe. Nos vemos en Nos la- vemos. Tenga buen Gracias. día. Gracias, Buen profe, día. hasta luego. Aprovechen. Luego. Buen día. Hasta luego. Pónganse a estudiar, por favor. ¿Sale? Bye. Sí, profe, nos vemos. Luego, profe. Bye. Ponte a estudiar, Carla.